Bienvenidos al Estadio Hidalgo, muchachos. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste y los goles del partido de leyendas entre México y Sudáfrica allá en Pachuca con motivo de la concentración de los Bafana Bafana en esta ciudad. Bueno, se da este partido de leyendas de cara al juego del próximo 11 de junio en la cancha de la capital del país. Vamos a revisar los goles y vamos a ver quiénes participaron, entre ellos elementos que fueron parte de aquel partido en Sudáfrica en el Soccer City hace 16 años, el Maza Rodríguez, Paul Aguilar. Luis Ángel Landín no estuvo en ese partido, pero fueron varios jugadores invitados que tienen pasado en Pachuca por obvias razones, porque estamos en la casa de los Tuzos. El que estuvo en ese partido fue Óscar el Conejo Pérez, guardameta titular de México en el Mundial de Sudáfrica 2010 y que se reencontraría con un viejo conocido, por supuesto, Shabalala. Ahí tenemos a Paul Aguilar, que también fue convocado por el Vasco Aguirre hace 16 años y que además pues fue producto de los Tuzos del Pachuca. El Burrito Hernández, ahí tenemos a otro de los integrantes. Poco a poco vamos a ir repasando los elementos que representaron en la camiseta del fútbol mexicano, la camiseta de la selección mexicana. Y del lado de Sudáfrica, ahí están las figuras que trajeron, entre ellas Steven Pienaar, que brilló en el fútbol de los Países Bajos, y por supuesto el que todo mundo conoce, Shabalala, el que le anotó el gol al Conejo Pérez, el primer gol del 2010 con aquel bailecito. Ahí observamos cómo los sudafricanos comienzan a cortar las calcetas para acomodarse mejor, y Shabalala que le están acomodando y finalizando el vendaje en esa muñeca izquierda. Así que, bueno, vamos a revisar las acciones. Y también había presencia de aficionados de Bafana Bafana que apenas aterrizaron en nuestro país para poder seguir a su selección nacional en el Mundial. Ahí están los saludos, la salida de los futbolistas hacia el terreno de juego para poder hacer el protocolo. Y ahí están los elementos: Luis Ángel Landín, está Beto Rodríguez, Juan Carlos Cacho, el Maza Rodríguez, Paul Aguilar, se encuentra Fausto Pinto, por ahí Alfonso Blanco, también está Andrés Chitiba, de los que evidentemente, bueno, pues con surgidos en el fútbol mexicano. La Muralla Murillo, que es un futbolista muy identificado con el Pachuca, que hizo su carrera en México, si bien no es mexicano, bueno, pues lo invitaron a participar. Por ahí también estaba Pablito Barrera, Miguel Herrera Equigua, ahí estaba Fausto Pinto, les decía, Pablo Barrera, el Burrito Hernández, y bueno, los elementos del combinado mexicano, el Conejo Pérez que saluda a la grada antes de arrancar el partido, muchachos. Y ahora sí nos vamos a las acciones, y hubo bastantes anotaciones, feria de goles, muchas oportunidades, y así arrancaba el equipo mexicano con Juan Carlos Cacho, que fue el centro delantero titular, como en aquellas ocasiones. Él estuvo en una Copa América con Hugo Sánchez, ¿se acuerdan? Juan Carlos Cacho tuvo buen momento en 2007 y vendría el primer gol de la selección. Ahí estaba la Muralla Murillo, que la verdad desconozco si está naturalizado o no, pero bueno, él representa al fútbol mexicano en esta oportunidad, que además estuvo en su casa, la que fue el Estadio Hidalgo, con los Tuzos del Pachuca. Así que México ya lo ganaba 1-0, pero venían las barridas, venía esta intensidad. Vean nada más a camiseta número 15 de Bafana Bafana barriéndose sobre el Beto Rodríguez, y había ciertos reclamos también de Paul Aguilar, porque en algún momento dado él también había recibido una barrida de ese mismo futbolista, así que había algunas quejas y vendrían más oportunidades. Esta chilena que se trataba de aventar Paul, pero que finalmente se marcaba el fuera de lugar. Los aficionados de Bafana Bafana, a pesar de que iban perdiendo el partido, se mostraban felices, estaban bailando, se ganaron la posibilidad de estar ahí, y vendría la primera de Shabalala, que termina en la barrera después de ese tiro libre. Vendría otra aproximación y Cuné, guardameta, sí estuvo. El portero camiseta 16 estuvo en aquel juego del 2010 y seguía con las intervenciones. Él le hizo una muy buena tajada a Giovanni Dos Santos en aquel partido, y bueno, pues seguía, ¿no?, mostrando obviamente los reflejos, y aquí es donde se lesiona el hombro. En esa estirada vemos cómo se queda dolorido, se va hacia el césped, se trata de ir estirando para ver si puede recuperar. Aún así, con todo y la molestia siguió, jugó los primeros 35 minutos con todo y que le dolía el hombro y decía que ya no podía. Finalmente sí aguantó y pudo finalizar el primer tiempo el guardameta de Sudáfrica. Llegarían más oportunidades en esta, y vean nada más el entradón que hubo en el Estadio Hidalgo. Se reportaron más de 18,000 personas en el inmueble, prácticamente lleno, en un 90% de su capacidad. La verdad es que la gente está emocionada con esta situación. Llegaría esta ocasión también muy claro, un mano a mano que Murillo no podía definir ante la salida de Cune.
pero la selección la verdad es que dominaba a placer. El guardameta seguía muy adolorido de ese tema, por las bandas sobre todo, ahí aprovechando a Paul Aguilar, que mete un servicio desviado y que casi se mete a la cabaña sudafricana. También disparo y el vuelo del guardameta de Sudáfrica, pero llegaría el segundo del combinado mexicano en un madruguete después de un cobro de tiro libre. Llegaría el primer gol de Luis Ángel Landín, el segundo para México en el marcador. 2-0 nos íbamos al medio tiempo y hubo espectáculo, hubo canción de medio tiempo entre México y Sudáfrica, una artista sudafricana con un mexicano. La verdad, entonaron el cielito lindo de buena manera. Hubo cambio de portero para la segunda parte debido a la lesión de Cune, y ahí están los artistas presentándose a la tribuna y también una banda increíble. Nos vamos al segundo tiempo, muchachos. México seguía muy insistente, la verdad, dominó de principio a fin, centros por derecha, centros por izquierda, lo ganaba 2-0, había poca generación de peligro por parte de Sudáfrica y entraba un hombre clave para el segundo tiempo, Pablito Barrera, que también estuvo en ese partido en el 2010, incluso él provocó un penal en el juego contra Francia en aquella Copa del Mundo. Pablo Barrera, que vivía su prime hace 16 años y apenas se acaba de retirar. El Conejo Pérez le entrega el gafete de capitán a Andrés Chitiba, que ingresó a la cancha. El Conejo Pérez le dejó su lugar a Alfonso Blanco. Ahí está el Conejo, que en aquel momento, en aquel 2010, evidentemente fue de las sorpresas en la alineación en lugar de Guillermo Ochoa. Y llegaba otra vez Shabalala intentando mostrarse. Poco, les decía, poco del arsenal de Sudáfrica se pudo observar, y ahí llegaría otra posibilidad, que Luis Ángel Landín se perdería debido a un mal control, pero la verdad es que México estaba dominando a placer. Y chéquense bien esta jugada porque es un aviso de lo que vendría más adelante, ese pasecito filtrado, el achique del guardameta. En esta ocasión no pudo ingresar a la portería, México lo intentaba, en esta también el servicio se quedaba muy cercano para poder convertir el tercero del combinado mexicano. Sudáfrica trataba de acercarse al marcador y Paul Aguilar sacaba la pelota al tiro de esquina y venía este contragolpe en donde ahora sí llegaría una correcta definición. Ya lo ganaba el equipo mexicano 3-0. Pablito Barrera apareciendo y además realizando el tradicional festejo ahí con los compañeros. Pablito Barrera, que prácticamente tiene, ¿qué les gusta? Un año tal vez que se retiró y que físicamente es de los mejores veteranos que observamos en este partido. Pero no solamente se quedaría con ese, llegaría el cuarto. Otra vez apareció Pablito Barrera y prácticamente una calca del tercer gol. México ganaba 4-0. Esta era la reacción de Shabalala, nada más observando pues la altura, el jet lag. Muchos de ellos apenas llegaron hace un par de días. Entonces México lo dominaba con confianza 4-0. Recordarles que fueron 2 minutos de 35 minutos cada uno, es decir, 70 minutos en total, y México tendría el quinto. Ahí estaba nada más y nada menos que Luis Ángel Landín, el ángel del gol. ¿Se acuerdan de aquel escorpionazo que se aventó en el Estadio Morelos? Bueno, mucha nostalgia. Landín, que tuvo sus pasajes interesantes en el balompié mexicano, sobre todo con los Tuzos del Pachuca. México ganaba 5-0, pero llegaría esta acción en donde el silbante, me parece que hasta un poco exagerado, marca penal y llegaría Shabalala para cobrar. Camiseta número 8 ponía el 5-1 y no podía faltar a la distancia el bailecito, el festejo. Shabalala volvió a vacunar a México y volvió a celebrar, aunque claro, en otro contexto ahí aplaude a la gente en el estadio, que también le hizo fiesta por la celebración tan icónica, ese 5-1, y Shabalala aplaude a la tribuna hacia ese costado, que también le reconoció pues, el esfuerzo durante el partido a pesar del resultado, y los sudafricanos como que agarraron confianza y llegaría este otro buen gol en una jugada por adentro, 5-2.
ponían los sudafricanos la pizarra definitiva. México todavía tendría alguna posibilidad de concretar el sexto gol, se salvaban en el poste, pero la verdad es que la selección estuvo dominando prácticamente de principio a fin el compromiso. Errores defensivos y que trataban de poder concretar una sexta anotación que finalmente no llegaría. Ahí estaba el Burrito Hernández. México ganó 5-2. ¿Será esto una predicción, una premonición de lo que puede pasar el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México, en la inauguración entre México y Sudáfrica? ¿Será acaso? Imagínense que la selección nacional le ganara 5-2 a los Bafana Bafana, que el fin de semana empataron con Jamaica. Y bueno, México lo seguía intentando por diferentes lados. Ya el cansancio era notable, a pesar de que el partido no fue a 90 minutos. Evidentemente, pues hubo buen esfuerzo de los muchachos, así que hubo fiesta en el Estadio Hidalgo. México ganó 5-2 a las leyendas de Sudáfrica y de esta manera México se lleva el primer round de la semana, porque ya vendrá el jueves el partido decisivo, el 11 de junio, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Muchachos, ahí estamos y nos vemos en el siguiente.